Bueno, pues vamos a iniciar con esta práctica de extracción y soldado de componentes. Ok, como primer punto, pues vamos a a echar un fundente en las 4 terminales que vamos a desoldar, que son estas que están aquí. ¿Ok? Es un componente al que vamos a quitar llamado puente de diodos. Muy bien, tiene 4 terminales, que son estas dos que tienen un símbolo como de una viborita. Observen estas dos. Esta que tiene el signo de más y esta que tiene el signo de menos. Bueno, primer paso, vertir tantito líquido flux en las terminales. ¿Por qué? Porque este fundente nos permitirá realizar el proceso de una manera más sencilla, de una manera más fácil. Lo que sigue ahora es, ya con el cautín, con la punta caliente, acercarlo a la terminal que vamos a desoldar y esperar a que la soldadura pase de estado sólido a estado líquido. Y acercar el extractor sin mover el cautín, dejarlo fijo y extraer. Muy bien. Ahí se nos mueve la placa tantito por la fuerza de la extracción, pero bueno, el proceso es sencillo. Dejar la punta del cautín en el componente, que haga un buen contacto, para que la soldadura pase a estado, lo que es estado líquido, y ya en estado líquido acercamos nuestro extractor y él succionará a la soldadura. Esta actividad tenemos que realizarla en todos los pines del componente que vamos a desoldar, y también hay veces en que hay que hacerlo repetidamente porque la soldadura está muy adherida o es mucha soldadura y de una sola extracción, de una sola acción del extractor no basta y hay que repetir el proceso varias veces. También hay que tener cuidado de que sean las veces necesarias, pero no en exceso, ¿ok? ¿Por qué? Porque de tanto extraer y de tanto calor, estas pistas, ¿verdad? Estos caminitos que se ven aquí, estos caminos, miren, estos caminos se llaman pistas o tracks. Bueno, pues se pueden llegar a levantar por el exceso de calor. Y bueno, pues no es que ya no sirva la tarjeta, pero hay que trabajar un poquito más en restaurar esas pistas desoldadas, ¿no? Esas pistas que se despegan. Observen cómo en esta ocasión, pues ya nos queda un poquito más lateada la terminal. Eso porque ya estamos quitando la soldadura, ya estamos llegando hasta la parte de abajo del componente. Seguimos el proceso, acercamos el cautín y acercamos nuestro extractor y hacemos la función de extracción. Observen cómo ya las terminales empiezan a ver plateadas porque ya reitero, ¿verdad? Ya estamos llegando a la soldadura de hasta abajo, ya nos queda poquita soldadura. Continuemos con los siguientes pines para que tengamos listo nuestro componente ya fuera de la placa. Este componente se está quitando, o sea, se está haciendo la práctica, pero es lo que se tiene que hacer cuando se detecta un componente defectuoso, extraerlo con esta técnica, con este procedimiento. ¿Ok? Continuamos con la 4ª terminal y, y bueno, ya que estamos quitando el componente, es porque hemos llegado a la conclusión de que está dañado o bien de que tenemos dudas sobre él y es necesario quitarlo para poderlo comprobar con el multímetro. Muchos componentes es necesario extraerlos completamente del circuito para poderlos medir con el multímetro. Eh, Ahí podemos dar un panorama del puente de diodos, ¿verdad? Es ese componente negro que estamos extrayendo. Ahora bien, ¿cómo sabemos que el componente ya está listo para ser extraído? Eso nos damos cuenta porque sus terminales ya se mueven, ¿okay? Ya se desplazan las terminales y esto lo podemos constatar haciéndole tantita presión a las terminales para ver si ya se mueven. Si las terminales no se mueven,
Entonces todavía hay que repetir el proceso de extracción en cada una de ellas, ¿ok? Reitero, no hay que forzar el componente a salir. Si ustedes quieren quitar el componente y ven que no se mueve, sigan el proceso que están viendo en pantalla hasta que el componente se mueva. Porque si no, reitero, van a dañar la tarjeta, van a dañar las pistas y vamos, eso es darnos trabajo de más. ¿Ok? Entonces, ahorita que ya que concluimos esta actividad de extracción, vamos a ver si ya las terminales se mueven. Vamos a checar, vamos a hacer tantita presión con el cautín y vamos a observar que ya se mueva, que ya se desplace de manera axial, o sea, bueno, a través del agujerito, para que ya con toda confianza podamos retirarlo sin dañar las pistas de la tarjeta de circuito impreso. ¿Ok? Observen que eh, varias veces tuvimos que hacer el proceso de extracción con el extractor y con el cautín y es necesario, en algunos componentes se tarda uno un poquito más, en algunos componentes es más rápido, pero esto con paciencia y con calma se puede hacer. Vamos a aplicar un poquito de presión con la punta del cautín en la punta del componente y ver si ya se mueve. Vamos a ver, en este caso ya se está moviendo muy bien, eso quiere decir que ya está libre esa terminal. Vamos a hacerlo así con la segunda, con la tercera y con la cuarta para que comprobemos que ya están sueltas, que ya no están unidas, adheridas al circuito porque la soldadura ya fue extraída y ya nos va a permitir retirarlo, ya nos va a permitir quitar el componente. Observen que el componente tiene aquí un signo de más y un signo de menos, así está, perdón, en la placa de circuito impreso, y en esta se ve una como viborita, como esta que está aquí, este es un fusible, ¿ok? Este es un fusible. Pero en este caso, aquí nos indica que por aquí entra la señal de corriente alterna, por aquí, en esta diagonal, y por aquí sale la señal de corriente directa, aquí está el positivo y aquí está el negativo. ¿Por qué les comento esto? Porque ahorita que lo saquemos, vamos a observar que también esos símbolos los trae el componente y es importante que los respetemos porque de no hacerlo, ahorita que vean que ya se mueve tranquilamente los 4 pines, eso indica que ya los podemos retirar. Muy bien. Vamos a quitar el componente para que lo vean desde la parte superior y observen que también trae esos símbolos que estamos platicando hace unos minutos para que lo volvamos a poner, a colocar en la misma posición. ¿Ok? Entonces vamos a sacarlo, vamos a extraerlo para que lo vean y también observen que trae los componentes, que trae los símbolos marcados en su superficie y así lo deben de colocar nuevamente. En caso de no hacerlo así, vamos a ocasionar un problema mayor. Muy bien. Vamos a ver el componente para que chequen. Chequen que también tienen esos símbolos de más y de menos y los símbolos de corriente alterna que son como una pequeña viborita. ¿Ok? Vamos a mostrarle, ¿ok? Cómo está el componente para que vean. Aquí de este lado también trae los símbolos. Hay que respetarlos así. Aquí el más, aquí el menos. Y vamos a verlo. Vean, aquí está el menos, aquí está el más, hay que voltearlo. Aquí está la señal de corriente alterna. Eh, hay que colocarlo en esa misma posición. No nos compliquemos. Vamos a girarlo de tal manera que entre el más en el más. Ahí está. El menos en el menos. Y con eso nos aseguramos de colocarlo de manera adecuada. Bueno, vamos a colocarlo en esa posición y vamos al proceso de soldado. El proceso de soldado es muy, muy sencillo. Vamos a quitar esta basurita aquí, vamos a echar líquido flux, ¿ya? Pero poquito líquido flux, ¿ok? Poquito. Vamos a quitar la basurita esta que nos cayó de por ahí del extractor. Vamos a colocar tantito líquido flux. Reitero, este líquido flux es un fundente que nos permite tanto de soldar como de soldar de una manera más cómoda, más sencilla, más fácil. Y ahí les va. La técnica para soldar es
Acercar la punta del cautín, dejarla en la terminal, no mover al cautín, dejarlo fijo, y lo que movemos es la soldadura. Observen, movemos la soldadura se disuelve, pasa líquido y la rodeamos. Ahí está. Y así es como soldamos el componente. Repito, vamos a repetir el proceso. No se mueve el cautín lo dejamos fijo. Ahí está, muy bien. Y vamos a mover la soldadura. Continuamos, no lo movemos. Ahí está, el cautín está fijo. Movemos la soldadura. Ahora, quiero que observen que la soldadura debe quedar en forma de volcancito, ¿ok? Vean estos 4 volcancitos que acabamos de dejar en esta placa. No debe quedar de manera esférica, así como bolas, ¿no? Deben quedar volcancitos. Y para concluir, vamos a limpiar. ¿Cómo limpiamos? Un thinner y una brochita, a la cual le hemos recortado las cerdas para que tengan un poquito más de fuerza. También pueden usar un cepillo de dientes que ya esté ahora sí que descontinuado, ¿verdad? Que ya no lo ocupe la familia. Entonces, ese cepillo de dientes también puede servir. Vamos a limpiar. Vamos a limpiar y veamos cuál es la apariencia final de nuestro trabajo o cómo es como debe quedar eh, una vez que hayamos concluido el proceso de extracción y otra vez de soldado de un componente en una placa de circuito impreso. Vamos a ver cómo debe quedar. Estas son las características de un trabajo bien hecho. Muy bien. En forma de volcán, ya quedó limpiecito. ¿Y qué usamos para esta técnica? Utilizamos cautín, utilizamos extractor, utilizamos líquido flux, utilizamos thinner y utilizamos una brocha. Entonces, pues yo creo que espero que haya quedado claro. Cualquier duda, estamos para servirles. Pero bueno, ese es el producto final que quiero que ustedes realicen con una placa de circuito impreso. Y así nos debe quedar. Muy bien. Bueno, pues eso es todo. Hasta la vista.